Imagínense una empresa que empieza a relacionarse comercialmente con China y mandan a uno de los ejecutivos a ese país a establecer esa relación de negocios. Resulta que nosotros los latinos y especialmente los colombianos somos lo que en programación neurolingüística se llama kinestésicos, quiere decir somos muy cercanos, a veces tocamos al otro. Eso en China no es aceptado. Si ese ejecutivo que viaja a ese país lo hace, puede ser que no sea bien recibido, inclusive se podría dañar un negocio. El tema de la interculturalidad que vamos a tratar hoy con Ramiro Restrepo, que es todo un experto y estudioso del tema. Ramiro, qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Negocios en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Encantado, Juan Carlos, de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos definir el tema de la interculturalidad para que nuestros televidentes entren en materia y sepan de lo que estamos hablando? Podemos empezar con una cosa muy simple. Si observamos, la especie humana es altamente diversa, y diversa desde muchísimos puntos de vista. Diversa en lo religioso, en lo político, en lo étnico, diversa en sus tradiciones locales, en su gastronomía, diversa lingüísticamente, en sus hábitos y costumbres. Y esa diversidad, cuando teníamos una escala poblacional baja en el planeta y cuando había poco intercambio entre los pueblos, pues no era un foco de atención. Claro. Hoy día que tenemos un planeta de 7.000 millones de personas y que los flujos migratorios y de intercambio se han intensificado y se están intensificando de una manera dramática, esas diferencias culturales pueden ser una gran oportunidad o pueden ser una gran barrera, como tú lo acabas de expresar. Claro. El entendimiento de esas diferencias culturales, su aceptación, el respeto por ellas y la capacidad de establecer un diálogo productivo por encima de las diferencias es lo que hoy empieza a ser la diferencia. Hace poco, Ramiro, un amigo que dirige las comunicaciones de una gran compañía que tiene presencia en diferentes países, me decía, mire, me tocó llamar a uno de los países en los cuales estaban en carnavales. Y para ellos los carnavales son absolutamente sagrados. En esa semana nadie trabaja. Y el jefe, el gerente de la compañía, dice, por favor, cítemelos a todos que vamos a hacer teleconferencia con ellos. Y me decía este ejecutivo. Y yo para explicarle a mi jefe que es que culturalmente allá eso hay que respetarlo. Entonces, por eso lo que usted decía es muy importante. Hay que entender las dinámicas, las creencias, los valores, con todo lo que tiene que ver la cultura. Así es, Juan Carlos, sí. Por eso el concepto de interculturalidad hace unos años era para curiosos, para aventureros, de pronto para académicos e investigadores, sociólogos, antropólogos. Hoy día el concepto de interculturalidad en los últimos años se volvió un concepto de primer orden para empresarios, para ejecutivos, para políticos y responsables de las administraciones públicas. Entonces, un concepto que antes era, dijéramos, de bibliotecas o de curiosidades, hoy día se ha vuelto un concepto de primera línea en las agendas de desarrollo local y de desarrollo empresarial. Cuando hablamos de interculturalidad, un factor que es supremamente clave e importante para tener en cuenta es lo que tiene que ver con la comunicación. Cómo estoy comunicando la marca, porque inclusive lo hablábamos ahora antes de la entrevista, antes de la grabación, que usted me decía, puede ser que una publicidad que funcione muy bien en unos países de América Latina, en otros países no sea bien recibida y el efecto sea el contrario. Claro, y surge el concepto de comunicación intercultural, una comunicación que es sensible a las diferencias culturales, que las incorpora, que es capaz de interpretarlas y, dijéramos, traducirlas. Sí. Traducirlas. Aparentemente es muy simple traducir un idioma, pero traducir una cultura es un poquito más sofisticado, más complejo. Vamos a dar, Ramiro, desde su experiencia, algunas claves que se deben tener en cuenta para gestionar de una manera muy asertiva esa interculturalidad. Bueno, esto es una iniciativa que ha venido surgiendo tanto en el sector privado como en el sector público. Si te parece bien, pongamos primero algún ejemplo en el sector público, claro, y luego nos aproximamos al sector privado. La Comunidad Europea definió hace no muchos años un marco conceptual y de política y estrategia sobre interculturalidad y plasmó todo ello en un documento base que se llama el Libro Blanco de la Interculturalidad. Sí. Con base en eso, han surgido iniciativas tan interesantes como la Red de Ciudades Interculturales en Europa. Sí. Y ya hoy día
40 ciudades se han sumado a esta iniciativa y están definiendo política pública en materia de interculturalidad, alineando los medios de comunicación, como tú dices, alineando el sistema educativo para ser diverso y receptivo a la diversidad, alineando sus políticas migratorias, alineando sus políticas laborales, alineando el entorno urbano, incluso la señalización urbana, etcétera, generando lo que llamamos ciudades interculturalmente inteligentes. Sí. Y ya empezamos a conocer anualmente el índice de ciudades interculturales. Es un índice basado en 9 indicadores muy detallados que permite mirar esa óptica de las ciudades como un eje más de desarrollo local. Ramiro, ¿y en el campo privado qué está pasando? En el campo privado hemos ido aprendiendo por error y ensayo. En la medida en que nuestras compañías empezaron a expandirse en sus operaciones a nivel internacional, y no solo en Latinoamérica, sino en otros continentes, hemos empezado a ver cómo contingentes de ejecutivos, de técnicos, profesionales y a veces operarios calificados tienen que ser enviados en misión a otros países. Y acuñamos términos tan poco agradables como el de expatriados. El de expatriación, sí. Otras compañías prefieren hablar de asignación internacional. Sí. Es un eufemismo un poquito más bondadoso. Y cuando eso se hacía esporádicamente, de pronto no era gran problema. Pero como ahora ya la expatriación forma parte de la carrera profesional normal de cualquier ejecutivo, entonces nuestros departamentos de gestión humana han tenido que empezar a desarrollar una visión internacional y una visión intercultural para definir políticas de expatriación, procedimientos de expatriación y para monitorear el éxito de sus procesos de expatriación. Dijéramos que la cultura de las organizaciones empieza a internacionalizarse y a asimilar la diversidad. En una primera etapa, nuestras compañías se embarcaban en operaciones internacionales y enviaban contingentes de expatriados con una idea un poquito ilusa, y era de llevar la cultura de la compañía X local a el otro país. Es un proyecto totalmente fallido. Así no funciona. Así no funciona. Sí. Es literalmente imposible que vas a crear islas culturales en otros continentes. La salida inteligente es desarrollar lo que se llama hoy día competencias interculturales en sus ejecutivos para que puedan convivir en un entorno cultural diferente de una manera armoniosa, de una manera que no lesione su bienestar personal ni lesione la productividad y el éxito de los negocios. Tema muy interesante. Hay que entender, señores directivos de las compañías, la interculturalidad en toda su dimensión y el manejo comunicativo que hay que darle para que seamos siempre muy asertivos y cuando lleguemos a esos otros países lo hagamos de la manera exitosa que estamos deseando. Ramiro, mil gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente por tu invitación.